pediátrica. Entonces, gracias, doctor Montiel, por la oportunidad y espero que sea de mucha ayuda para nuestros estudiantes aprender sobre este tema. Gracias, doctores. Bueno, buenas tardes o casi noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy de un tema que pues vemos con mucha frecuencia independientemente de a qué nos dediquemos. Ya una vez veamos niños, el, la consulta de niños con problemas de alimentación o niños inapetentes va a ser recurrente y va a ser muy recurrente porque es algo que, que a todas las mamás en algún momento les preocupa, ¿verdad? Antes de empezar con la plática del día de hoy, vamos a hablar de los objetivos de la misma. Primero va a ser explicar la necesidad de una evaluación sencilla de las dificultades de alimentación en los niños, explicar las bases y sugerir una clasificación de trabajo de las dificultades de alimentación, qué medidas tenemos que tomar para prevenir las dificultades de alimentación, presentar una guía para hacer el diagnóstico y ofrecer los fundamentos de una terapia adecuada para cada condición específica. Bueno, vamos a hablar primero de cómo hacer una evaluación sencilla de las dificultades de alimentación en la infancia. Y antes de eso, pues tenemos que empezar a decir que alimentarse y comer no es lo mismo. Alimentarse va a involucrar una interacción entre el niño y la madre y comer solo va a reflejar la acción del niño o de la niña. Nosotros cuando nacemos nos alimentan a partir del nacimiento a los 6 a 7 meses, nos alimenta la madre o nuestro cuidador. Entre los 6 a los meses, a los 3 años, ya los niños los alimentan, pero también ellos empiezan a experimentar con la comida y ellos ya comen por su gusto. Y después de los 3 años, los niños ya usualmente comen por sí solos o ya empiezan a comer como una acción propia de los niños. Y las dificultades de la alimentación a menudo van a iniciar durante esta transición, ¿verdad? Entre los 6 meses y los 3 años de vida, que es cuando el niño deja de alimentarlo y empieza a comer por sí solo. La realidad, como les decía, es que todos como pediatras vamos a tener que lidiar con problemas de alimentación en algún momento de nuestra vida hay muchas encuestas que se han hecho a lo largo de los años que nos evidencian que esto es así, encuestas hechas en todas partes del mundo. Hay una multinacional en donde se hicieron casi 3.000 entrevistas a madres y otra en 2.500 y el problema de alimentación es un problema normal. ¿Por qué? Porque alrededor del 50% de las madres creen que sus niños tienen un problema de alimentación o que no comen bien. Y eso, pues, la realidad puede ser otra. Y el espectro de los problemas de alimentación puede ser desde muy leve, como un niño melindroso, que vamos a ir definiéndolo dentro de unos minutos, a un cuadro severo, como es los pacientes que tienen autismo o algún otro problema de alimentación. Por supuesto, el problema leve o niño piqui o melindroso va a ser más fácil de abordar, lo podemos abordar como pediatras o incluso los médicos de familia, médicos generales pueden abordarlo sin mayor inconveniente. Y mientras va avanzando el cuadro, mientras más va complicándose, pues vamos a necesitar la intervención de un nutricionista, luego la intervención de especialistas oromotores o gastroenterólogos, e incluso equipos de alimentación, como ocurre en nuestros hospitales, ¿verdad? Nosotros en el hospital de infectología tenemos un servicio de nutrición en donde pasamos visita con los nutricionistas, el gastro, con fisiatría, terapia de estimulación oral y oromotora, para que los niños aprendan o puedan resolver estos problemas de alimentación severos en algunos casos. Los problemas van a ser médicos, nutricionales, sociales y emocionales. Y estos, si son importantes, van a requerir una intervención y una solución, cada uno distinta, ¿verdad? Entre ellos podemos tener problemas como los problemas de broncoaspiración. Ya sabemos de los niños que tienen alteración de la mecánica de deglución, niños, principalmente niños con parálisis cerebral, los niños que tienen enfermedades sindrómicas,
y estos pacientes, al tener problemas de microaspiraciones o de una mecánica de dilución alterada, van a tener neumonías recurrentes, van a tener bajo peso o poca ganancia de peso, o mala ganancia de peso, y esto nos va a dar problemas a largo plazo. La intervención que podemos hacer no nos involucra solo a nosotros como médicos, sino que involucra a fisiatras y a nutricionistas en el abordaje de esto. Tenemos enfermedades médicas también, como la enfermedad celíaca, que esto va a involucrar problemas médicos, eventualmente nutricionales, por supuesto que por problemas sociales y emocionales importantes en estos niños, ¿verdad? Todos los niños que vemos con enfermedades como la enfermedad celíaca no saben por qué están enfermos, ellos solo miran que sus compañeritos comen pan, comen galletas, pasteles, y ellos por alguna razón que no logran entender hasta que son muy grandes, no pueden comer eso. De hecho, hemos tenido nosotros ya a lo largo de los años muchos pacientes con este tipo de enfermedades, y a veces es difícil incluso que los padres o que los abuelos comprendan que es una enfermedad. Yo he tenido varios pacientes, niños, sobre todo del interior, que les dicen las abuelas, no, ¿cómo vas a creer que el niño no puede comer pan? Eso es una tontería. Tengo ahorita el caso de dos hermanitos que tienen alergias alimentarias importantes y hijos de médicos, y las abuelas se niegan a creer, a creer que los niños están enfermos. Son la nena que está más grandecita, tiene 2 años y medio, y el bebé de 3, 4 meses que también tiene el mismo problema de alergia alimentaria, a tal punto que la mamá tuvo que dejar de trabajar porque, a pesar de estarles diciendo a los abuelos, a las abuelas que no pueden darle de comer algunos alimentos, ellas insistían y seguían ofreciéndoselos a estos niños. Por supuesto, estos pacientes o algunos otros pacientes con otros problemas van a tener estigmatización social porque no pueden comer algunas cosas o porque tienen que rechazar algunos alimentos, y otros que no pueden alimentarse. Y esto va a tener consecuencias emocionales a largo plazo, ¿verdad? Los niños melindrosos son selectivos, tienen marcadas preferencias, pueden estar sujetos a excesiva ansiedad de los padres, y años más tarde, cuando ya pasa la etapa de la alimentación y de aprender a comer, van a ser pacientes que no tienen un compromiso nutricional como los demás, son más propensos a tener problemas conductuales, usualmente son retraídos, somatizan, manifiestan más problemas como ansiedad, depresión, agresividad, y eventualmente pueden llevar a conducirlos incluso a cuadros de delincuencia. Entonces, como vemos, las madres se preocupan y se preocupan mucho, y los pediatras, pues los pediatras podemos estar mal preparados para enfrentar toda la gama de problemas que vamos a tener con este tipo de pacientes. La nomenclatura con la que se habla de problemas de alimentación puede ser confusa, por eso vamos a aprender hoy a clasificarlo de una manera un poco más sencilla. La literatura existente es de poca ayuda, en realidad no hay mucha literatura pediátrica, y hay algunas que se contradicen entre sí. Las clasificaciones son limitadas, y todo esto puede sugerir tratamientos inadecuados o tratamientos que no lleven a que el niño mejore. Y esto es importante porque, en consecuencia, los padres no están satisfechos de los consejos que reciben de los médicos. Y esta encuesta realizada es una evaluación epidemiológica de padres de niños que tienen problemas de alimentación entre los 1 y 6 años en China. El 50% de los padres únicamente consideró que la información o los consejos que le daban los pediatras con respecto a la intervención en los problemas de alimentación de sus hijos era útil, pero un 50% de los padres no estaba satisfecho con esto. ¿Esto qué nos da a entender? Que más de la mitad de los padres, si no les ponemos atención a esto, van a buscar consejos en otros lados. Y lamentablemente, en la actualidad, las redes sociales son una fuente de información y de desinformación principalmente para estos pacientes, ¿verdad? Ahora vamos a explicar las bases y sugerir una clasificación de trabajo para las dificultades de alimentación. Las dificultades de alimentación en los niños pueden dividirse en varios tipos, ¿verdad? Primero, pues, el niño melindroso.
en realidad, con respecto al niño melindroso, no hay una definición consistente. Es el que es más popularmente conocido en nuestro medio, que es aquel niño que rechaza los alimentos, pero que en general es un niño que tiene buen estado nutricional, no parece enfermo, simplemente no le gusta, ¿verdad? Algunos alimentos, comía bien cuando era bebé las verduras y las frutas, pero llega una etapa entre los 3 a 6, 7 años en donde no quiere comer nada. Estos niños usualmente no representan mayor problema. Ya vamos a ver cómo los tenemos que abordar a ellos y a los papás, porque usualmente son así a consecuencia de conductas de los padres. Luego tenemos los niños que tienen neofobia. La neofobia es el rechazo a nuevos alimentos. Esto usualmente se presenta alrededor de los 2 años de vida, y va a resolver con exposiciones repetidas, ¿verdad? Pasa también con alguna frecuencia en los niños que estamos empezando la alimentación complementaria. Ustedes, al instruir a las mamás con respecto a la alimentación complementaria, tienen que decirle, mire, tiene que darle el mismo alimento varias veces, ¿verdad? O tiene que insistirle al niño con que coma el mismo alimento varias veces. A veces lo rechazan a la primera, a la segunda, a la tercera vez, pero para que nosotros digamos que a un niño no le gusta un alimento, tenemos que probar dárselo al menos 14 veces. Si después de eso no le gusta, pues definitivamente va a ser más difícil con ese tipo de alimento en estos niños. Luego vamos avanzando en la complejidad y ya tenemos los desórdenes de alimentación. Estos ya van a conllevar una connotación de mayor severidad y se dan principalmente en escolares y adolescentes. Y pues las dificultades de alimentación van a ser un término muy amplio, es una sombría muy amplia y ya están descritos incluso en los manuales de manejo de trastornos psiquiátricos en el DSM-5. Pero en realidad, la representación piramidal de los desórdenes de alimentación en los niños pequeños es que la mayoría de los niños son normales, ¿sí? Pero un 35 a un 50% de estos niños, las mamás creen que los niños tienen dificultades de alimentación. Y de este 35 a 50% de los niños, la gran mayoría tienen dificultades de alimentación leves y solo un 1 a un 4% van a tener desórdenes alimenticios. Y esos son a los que les tenemos que poner mayor atención. Estos pacientes que tienen desórdenes de alimentación, el 20% no tienen nada, tienen es una mala percepción de los padres de lo que ellos deberían de comer y que en realidad están comiendo adecuadamente, y que nosotros como médicos y como pediatras de estos niños tenemos que explicarles a los padres cuáles son las características de la alimentación sana y adecuada, y qué es lo que ellos como padres tienen que esperar de la alimentación de sus hijos. Un porcentaje más o menos de un 30 a 35%, como les decía, tiene desorden de alimentación leve, y el pequeño porcentaje que tiene desórdenes alimenticios. Entonces, las dificultades para la alimentación en los niños pequeños las vamos a dividir en 3 grupos principalmente. Niños que tienen apetito limitado. Aquí vamos a encontrar a los niños que tienen disminución de la alimentación por una mala percepción, o niños que son energéticos, apáticos, orgánicos, y estos aquí tenemos que descartar que no vayan a haber alteraciones estructurales, problemas de alimentación porque tengan paladar o labio y paladar hendido, o problemas en la boca, que tengan un pie robán, que tengan alteraciones estructurales, ¿verdad? Problemas gastrointestinales, problemas cardiorrespiratorios que eviten que el niño pueda comer o tragar adecuadamente. Tuvimos a un paciente en el hospital en los meses pasados, algunos de ustedes lo conocieron, a Gianluca, que era un niño que tenía problemas cardiorrespiratorios que hacían imposible que se alimentara adecuadamente. Niños que tienen problemas neurológicos o niños que tienen problemas metabólicos. Por otro lado, tenemos los pacientes que tienen una ingesta selectiva. Aquí hay también el grupo de mala percepción, que son los que tienen neofobia, en realidad no tienen un problema grave. Los que tienen selectividad leve, como los melindrosos, los altamente selectivos y los orgánicos. Y encontramos a los pacientes con alteraciones en el desarrollo, pacientes que tienen disfagia,
o los pacientes que tienen autismo. Y el siguiente grupo son los pacientes que tienen miedo a la alimentación. Aquí podemos dividirlos también en pacientes con mala percepción. El ejemplo más común es en el de los bebés que tienen cólico del lactante y que los papás creen que tienen dificultad para comer, aunque en realidad el problema no viene por ahí. El patrón infantil de alimentación también tiene que ver, o en niños mayores que han tenido problemas como ahogamientos o atragantamientos, que ustedes no tienen idea de la cantidad de pacientes que vemos con esto, sobre todo ahora que está de moda el baby led weaning, que es una técnica de alimentación que ustedes ya habrán oído mencionar, que se trata de que las mamás han aprendido o han creído aprender que los niños tienen derecho a escoger lo que tienen que comer y cuando ellos quieren comerlo y como ellos quieran comerla. Entonces, desde que tienen 6 meses les ponen el plato y que el niño agarre lo que él quiera. Y de repente hemos tenido niños que se agarran pedazos grandes. Yo he tenido pacientes que han llegado al hospital atragantados con uno con un pedazo de melón atorado en el esófago, que hubo necesidad de hacerle una endoscopia para empujárselo. Y pues otros pacientes que han tenido problemas de que se ahogan o que se les atoran pedazos de carne o pedazos de alimentos y después de eso tienen miedo a alimentarse o no quieren comer. Por supuesto, también pacientes que tienen esofagitis, desórdenes de la motilidad, pacientes con hiperalgesias viscerales y los niños que han tenido sondas nasogástricas durante mucho tiempo, que después tienen miedo a la alimentación. Estos van a ser 3 grupos que están separados por conductas fundamentales y cada rango puede ir de leve a severo y, por supuesto, hay distintas divisiones, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de dificultad en la alimentación infantil como cualquier situación o condición que va a afectar negativamente el proceso de proveer alimentos o suplementos alimenticios en los niños. ¿Cómo los vamos a clasificar? Los vamos a clasificar como niños con poco apetito, por una percepción errónea de los padres, con pobre apetito en un niño vigoroso, pacientes con una ingesta altamente selectiva, pacientes que tienen temor a la alimentación y pacientes que tienen pobre apetito, pero son apáticos o retraídos, y los que tienen una enfermedad orgánica. Pero el proceso de alimentación no tiene solo que ver con el niño, también tiene que ver con los padres. Tanto el niño tiene su parte de culpa en esto como el padre o cuidador. Y vamos a tener varios patrones de alimentación de parte de los padres. El padre responsable, el padre controlador, el padre indulgente y el padre negligente o el cuidador negligente. Vamos a hablar un poquito acerca de estos estilos de alimentación. El padre responsable o el cuidador responsable va a ser aquel que limita con las 3 Ws. Esto, según las siglas en inglés, es el where, when and what, que es dónde, cuándo y qué. Con estas 3 Ws, es dónde come el niño, cuándo come el niño y qué come el niño. Él va a limitar la alimentación de este y va a establecer modelos apropiados para la alimentación. Va a hablar de la comida en forma positiva, va a responder a las señales de hambre del niño y esto es bien importante porque no se trata de estarle dando de comer al muchachito a cada rato o cuando los papás quieran, cada 2 o 3 horas, sino que debe de darle cuando el niño tenga hambre y cuando tenga señales de alimentación adecuadas. De ahí que la lactancia materna es una buena manera en la que nosotros podemos volvernos alimentadores o cuidadores responsables de los niños. Porque el niño que está alimentado con lactancia materna exclusiva va a ser un niño que va a aprender a reconocer sus señales de hambre y saciedad adecuadamente. En cambio, el niño que es alimentado con biberón usualmente es un niño que come cuando la mamá quiere que coma y toma la cantidad que la mamá quiere que tome. Y entonces este niño va a aprender a abolir o a dejar de comer cuando él siente el deseo y hay más tendencia a tener sobrepeso. Entonces, el cuidador responsable va a responder a las señales de hambre del niño y va a guiar la alimentación del niño. Esto como efecto va a tener en el niño que va a comer más frutas, más verduras y productos lácteos, van a comer menos comida chatarra, que en la actualidad es un grave problema. Los niños aprenden a decir McDonald's antes que decir mamá. Estos niños pueden proteger
Estos padres pueden proteger al niño tanto de la desnutrición como del sobrepeso, teniendo una guía responsable y adecuada de la alimentación. Pero tenemos el padre controlador. En estos casos, el padre o madre controladora van a ser aquellos que presionan al niño para comer, restringen los alimentos del niño, quieren que ellos coman solo lo que el padre les quiere dar, ofrece recompensas para que el niño coma e ignora las señales de hambre del niño. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque estos padres no solo van a hacer que el niño coma de una manera inadecuada, sino que van a hacer que el niño tenga más tendencia, ya sea a la obesidad o a la baja de peso, ¿verdad? Ofreciéndole recompensas como si te comes la verdura o te comes la fruta, te voy a dar el postre. Van a hacer que el niño empiece a creer que la alimentación de las verduras o de las carnes no es adecuada porque ellos van a recibir algo rico o sabroso como el postre si se comen esto feo que son las verduras o los vegetales antes. Entonces, tenemos que enseñarle a los niños que todo es bueno y que todo es sano y que ellos tienen que aprender a comer bien. El efecto del padre controlador en los niños es que van a tener un ajuste pobre de calorías, por supuesto van a comer menos vegetales y verduras y tienen mayor riesgo de tener sobrepeso o alto peso o bajo peso. El otro tipo de alimentación o el otro estilo de alimentación de parte de los padres es el padre indulgente. Es aquel que no pone límites, que alimenta al niño cuando, cómo y dónde el niño quiere, hace comidas especiales para el niño y por supuesto va a ignorar las señales de hambre del niño. Y este es el clásico niño, todos lo hemos visto, que le ofrecen un buffet a la hora de la comida, ¿verdad? Le hacen en el desayuno, le hacen huevos, le hacen panqueques, le ponen cereal, le ponen fruta, y el niño termina viendo todas las cosas y al final no come nada. Entonces las mamás llegan con unos frustrados y le dicen, es que mire, yo trato de darle todo lo que él quiere o todo lo que pide y al final no come nada. Los límites los tienen que aprender los niños porque los padres se los ponen y no al contrario, ¿verdad? Deben de aprender a comer alimentos adecuados para ellos en las cantidades adecuadas y no exigir o presionar a los padres para que les den lo que ellos quieren, ¿verdad? Estos padres van a causar en el niño mayor riesgo de sobrepeso, porque el niño va a preferir obviamente carbohidratos o comida chatarra, van a tomar menos leche porque van a comer cosas más procesadas o endulzadas y te van a tener una dieta baja en la mayoría de los nutrientes, sobre todo proteínas, por supuesto, menos en la grasa, ¿verdad? Y luego, finalmente tenemos al padre negligente. Estos son aquellos que pasan trabajando o que pasan con el celular viendo TikTok o Instagram todo el día y no toman responsabilidad de la alimentación de los niños. Y si ustedes se dan cuenta, muchas de las madres que son ya de la generación Z o millennials que creen que a tener hijos es muy sencillo, muy fácil, porque así lo han visto en los videos, no toman responsabilidad sobre la alimentación de los niños. Y mientras el niño no le esté molestando, pues no les ponen límites y los dejan que hagan cualquier cosa. Obviamente estos padres van a ignorar las señales de hambre, así como las necesidades emocionales y físicas del niño, ¿verdad? Creen que solo con proveerles el alimento ahí, el niño va a comer y crecer de una forma adecuada. El efecto del niño va a ser mayor riesgo a tener bajo o sobrepeso. ¿Cómo podemos prevenir estos trastornos de la alimentación? Bueno, como todos sabemos, es mejor prevenir que tratar. ¿Y cómo vamos a prevenir? Número 1, estimular la lactancia. El niño que recibe lactancia materna exclusiva o que recibe lactancia durante su primer año de vida, va a ser un niño que va a poder comer de manera más adecuada y que va a tener mejor seguimiento o medir mejor su saciedad y su hambre comparado con un niño que recibe fórmula, como les decía. Tenemos que
Para prevenir, también estimular una dieta variada a las madres lactantes. Hay estudios que dicen que los hijos de las madres que comen múltiples alimentos y que comen frutas y verduras son más proclives o que tienen más tendencia a comer verduras y frutas cuando estos van creciendo. Tenemos que sugerir que los niños alimentados con fórmula reciban frutas y verduras como los primeros alimentos. Esto es bien importante cuando hablamos de alimentación complementaria. Yo he visto varias técnicas o tendencias de alimentación complementaria en donde empiezan dándoles cereales o empiezan dándoles cosas que son más dulces o azucaradas a los niños y dejan de último las frutas y las verduras. Yo cuando hablo de alimentación complementaria, una de las cosas que sugiero es que se introduzcan primero verduras porque el niño va a adaptar su paladar más a este tipo de alimentos y dejar después las frutas. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos más tendencia a comer frutas y si les damos frutas antes, ya después no van a querer las verduras. Aconsejar la introducción de los sólidos entre las 17 y 26 semanas. Esto es entre los 4 y 6 meses de vida. Ya hay muchos estudios que dicen que entre los 4 y 6 meses de vida hay menos riesgo de que los niños hagan o desarrollen alergias alimentarias. Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud sigue diciendo que la alimentación complementaria debe ser a partir de los 6 meses de vida. Y en el caso de la mayoría de los niños que vemos nosotros en los hospitales públicos, pues es una idea buena empezar hasta los 6 meses. ¿Por qué? Porque son gentes que no tienen los recursos para iniciar una alimentación complementaria adecuada y oportuna antes y el riesgo de que se enfermen o que se contaminen o que adquieran algún otro alguna otra enfermedad o que se desnutran va a ser más alto. Pero si estamos viendo familias de clase media o familias que tienen recursos y que se puede iniciar la alimentación de una manera segura a partir de las 17 semanas o 4 meses, una vez el niño ya tenga un buen sostén cefálico, ya tenga por lo menos 6 kilos de peso y ya tenga una búsqueda con la mirada de los alimentos que están comiendo los papás, se puede introducir la alimentación complementaria o los sólidos a partir de esa edad. Otra manera de prevenir es estimular que se introduzcan alimentos sanos y apropiados para cada edad, ¿verdad? Da tristeza ver que muchos papás de niños de 1 año le vienen aquí con uno y le dicen, mire, es que lo único que come son papas de McDonald's. O come papas y nuggets y no come ninguna otra cosa más. Tienen que ser alimentos sanos, tienen que ser alimentos apropiados, pero por supuesto, si tenemos un niño que viene de una familia que come McDonald's todos los días o que toma Coca-Cola, no podemos esperar que el niño aprenda a hacer otra cosa. Finalmente, de la misma manera, tenemos que indagar sobre prácticas de alimentación coercitivas y ver que los papás no estén haciendo este tipo de prácticas con los niños para causarle más daño a los mismos. Y explicar el rango normal de crecimiento y de alimentación a los padres y cuidadores para disminuir la ansiedad. Acuérdense que tenemos diversas etapas de crecimiento en el niño. Los primeros meses el niño va a comer más porque tiene que crecer más, pero después de cierta etapa esto se ralentiza y los niños empiezan a comer un poco menos de lo que comían. Los niños a partir de los 2 años comen un poco menos y luego entre los 5 y 6 años también vuelven a ralentizar la alimentación. Y ya cuando llegan a la preadolescencia, adolescencia, ahí empiezan a comer de una manera desmedida y hay mamás que me dicen, cuando ya veo a los niños de 10, 11 años, mire, yo me acuerdo que usted me decía que no me preocupara, que ella iba a empezar a comer y ahora come hasta de mal, ¿verdad? Hay que echarle llave a la refrigeradora porque después de los 12 años ya comen como que lo odiaran a uno. Y promover prácticas de alimentación responsables, como hablábamos. ¿Y en qué se refiere esto de las prácticas de alimentación responsable? Bueno, esto es bien importante y tal vez esto es de lo más importante que vamos a hablar ahora, de cómo darle de comer a los niños o cómo explicarle a las mamás que debemos de darle de comer. Número 1, evitar las distracciones.
No tiene que haber una tablet, no tiene que haber una televisión, no tiene que haber muñecos, no tiene que haber revistas, no tiene que haber nada. El momento de la alimentación es el momento de la alimentación y como tal lo debe de comprender el niño así. Y nosotros como padres también no tenemos por qué darle el teléfono para que el niño coma. Si lo que tenemos que hacer es enseñarle a que es un momento importante en su día a día y en su vida y en su crecimiento y desarrollo y tiene que aprender a comer. Entonces, evitar las distracciones porque si no, el niño no aprende a reconocer sus momentos de saciedad o de hambre. Adoptar una actitud neutral. Si el niño come, perfecto. Si el niño no come, no lo vamos a agarrar del pescuezo y le vamos a meter la comida hasta por las orejas, que es lo que terminan haciendo muchas madres que se frustran a la hora de darle de comer a los niños. Y tampoco de quemarle cohetes si comió, pues si comió está bien, es lo que tiene que hacer. Usar un horario de alimentación que estimule el apetito. Esto es bien importante, ¿verdad? No darles a cada rato o no hacer lo que hacen muchas mamás, que el niño a las 5 de la mañana le meten una gran pacha de 9 onzas y quieren que a las 7 de la mañana se levante y se coma todo el desayuno. Obviamente ese niño no va a comer si le acaban de dar hace una hora y media una gran pachota de 9 onzas, ¿verdad? Entonces hay que usar la alimentación de manera inteligente y evitar que tengan problemas de alimentación inadecuada. Limitar la duración de la comida. Esto es importantísimo. Lo que un niño no se comió en 20 minutos, no se lo va a comer. Entonces, un tiempo de comida debe durar 20 minutos y de ahí nada más. Eso es lo que debe de mantener uno al niño sentado. Usar alimentos apropiados para la edad. Para mí podrá ser muy delicioso comerme una langosta térmidor, muy rica con bastante salsa y queso, pero si se la ponemos a un niño de 2 o 3 años, lo más probable es que cree que eso es un monstruo y va a salir corriendo o se va a poner a llorar cuando se lo dan o se lo dan a comer, ¿verdad? Entonces, tienen que ser alimentos apropiados para cada niño. Tenemos que aprender a introducir sistemáticamente comidas nuevas en la alimentación del niño y no ofrecerle todo al mismo tiempo o todo de un solo viaje para que él vaya explorando nuevamente. Y por supuesto, tenemos que estimular la alimentación independiente. Yo siempre les digo que a partir de los 8 meses, un plato de comida de un bebé tiene que tener 2 cucharas. Una cuchara para la alimentación efectiva, que es la que va a manejar la mamá, y otra cuchara para que el niño empiece a comer y a experimentar por sí solo. Esa es alimentación. Si el niño logra meterse la comida a la boca y comer algo, perfecto. Y si no, si se la aplica en la cabeza o en la cara, está bien, no pasa nada. Es parte de la experimentación que él va a ir teniendo. Otra cosa importante es que tenemos que tolerar desastres apropiados para la edad del niño. Entender que todos los niños se van a embarrar, entender que todos los niños van a aprender de alguna manera a comer y que se van a untar de comida en las manos, la carita, las orejas y todo. No hay problema con eso. Por supuesto, todo tiene que tener límites, ¿verdad? No podemos dejar que hagan de todo o ponerles la comida en la silla y alta y permitir que el niño lo tire todo al suelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de la educación que tenemos que darles. ¿Cómo vamos a hacer este diagnóstico de este tipo de problemas? Bueno, compete a los padres la alimentación inapropiada o una conducta alimentaria aberrante, pero nosotros como médicos tenemos que hacer una buena historia clínica y una buena revisión sistemática de qué es lo que está pasando con el niño. La evaluación es importantísima, tenemos que hacer un buen examen físico, una buena antropometría y descartar o evaluar que no hayan banderas rojas orgánicas o banderas rojas conductuales que nos vayan a decir si el niño tiene en realidad un problema de alimentación, como ya los habíamos hablado. Estas banderas rojas van a ser orgánicas, patologías o alteraciones como disfagias, aspiraciones, fallo de medro,
hay historia de prematurez o que haya retraso en el desarrollo, aparente dolor a la alimentación, alteraciones como vómitos y regurgitaciones persistentes o síntomas crónicos cardiorrespiratorios. Y entre las banderas rojas de este tipo, lo que tenemos que investigar o incluir según la historia o lo que el niño necesite es, pues, si creemos que tiene algún problema infeccioso, tratar de hacer una hematología con velocidad de sedimentación. Si creemos que el niño tiene un fallo de medro, que no está comiendo adecuadamente, hacer niveles de ferritina. Si creemos que tiene algún problema de intolerancia a algún alimento o creemos que el niño tiene una enfermedad celíaca, les mandamos a hacer anticuerpos antitransglutaminasa, o si creemos que hay algún otro tipo de alergia a niveles de IgA o IgEs específicas, hacer exámenes de heces para ver gasas neutras, para ver las tasas, a ver si tenemos problemas de malabsorción o investigar infecciones urinarias. En las banderas rojas conductuales vamos a investigar fijaciones con los alimentos, prácticas anormales de alimentación de los padres, eventos desencadenantes, arqueos anticipatorios. ¿Por qué? Porque si estos niños tuvieron un problema con algún alimento previamente, esta conducta puede ser que nos esté causando que el niño no se alimente adecuadamente. El algoritmo para el manejo de las dificultades de alimentación tiene que ver entonces con el cuidador y el niño y las características de cada niño. Como hablábamos, el niño que tiene apetito limitado, el que tiene ingesta selectiva o el que tiene miedo a la alimentación. Y cada niño y su cuidador van a ser influenciados por la experiencia de la alimentación. La terapia es a la medida de la condición específica y los niños con alimento limitado tenemos que investigar qué es lo que está pasando. Un niño normal con un apetito mal percibido por los padres es probablemente la causa más común que vamos a ver de consulta por problemas de alimentación. Y en realidad cuando evaluamos al niño es un niño que tiene un apetito normal de acuerdo a la edad y el tamaño de este. Y el riesgo es que la preocupación de los padres conlleve una alimentación forzada. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, o ustedes ya se habrán dado cuenta, de estos niños que acuden a la consulta con historia de que, mire, el niño no come nada? Y uno los pesa y los mide y resulta que están arriba de +2 o en el 95 percentil de peso para la talla. Yo me recuerdo que hace muchos años vino conmigo una señora de un lugar en Esquipulas y me dicen, mire, el niño no come nada, le digo yo. No come nada, me dice. Bueno, pero debe tomar mucha pacha, le digo, mucha leche. No toma leche y no toma nada. Pues entonces definitivamente el aire debe ser muy nutritivo ahí donde ustedes viven, le dije, porque su hijo está incluso en sobrepeso. Entonces, lo que los papás creen que los niños deben de comer no necesariamente es lo correcto y nuestra función como médicos es educar a los padres de cuáles son las porciones justas y adecuadas para un niño, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos que darle? Acuérdense que un niño, después de entre los 6 y los 8 meses, la cantidad de calorías que necesita después de la lactancia van a ser unas 200 calorías. Esto sube a unas 300 a 400 a 500 entre los 8 a 10 meses y esto puede llegar a tener de 400 a 600 alrededor de los 12 meses a los 2 años, ¿verdad? Y entonces, si les damos de más o le damos de menos, vamos a tener niños con sobrepeso y los papás van a seguir creyendo que les están dando muy poca cantidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Proveer una educación a los padres, explicar cuáles son las expectativas de crecimiento y nutrición apropiadas. Yo siempre les enseño a los papás las tablas de crecimiento y desarrollo de su niño y les digo, mire, su hijo va creciendo en esta curva y va creciendo así y eso es lo adecuado para él. No se aflija si usted, aunque usted crea que él no come lo suficiente, sí come lo que es adecuado para él. Tenemos que explicarles que el crecimiento disminuye a partir del segundo año de vida
Y la otra es que las porciones suelen ser muy grandes. ¿Por qué? Porque los papás medimos a los niños como que fueran adultitos y queremos que se coman lo que se come el hermano de 9 años o queremos que se coman lo que nos comemos nosotros. Y no necesariamente tiene que ser así. Tal vez un principio básico de alimentación es, mire, la cantidad que debe de comer de su niña a los 2, 3 años es el puño de la mano, pero no el puño de la mano de la mamá, sino que el puño de la mano de la niña. Entonces ya cuando vemos eso, vemos que es un poquito, no es mayor cosa lo que tienen que comer y con eso muchas veces están los niños bien. El siguiente tipo de paciente es el niño vigoroso con poco interés por la alimentación. Este es clásico, ¿verdad? Aquellos niños que andan corriendo, brincando de un lado para otro, no se sientan en la mesa a la hora de comer y solo llegan y se comen un bocado y se van corriendo de nuevo otra vez. Usualmente van a ser niños que no tienen apetito, que se levantan y se muestran inquietos durante las comidas, pero en general son niños que son alertas, están activos, son inquisitivos y van a mostrar más interés por jugar que por la comida, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer con estos niños? Bueno, servir porciones muy pequeñas repetidamente, ofrecer una ración nueva tan pronto haya terminado la anterior, fomentar un ambiente adecuado durante la alimentación, decirle, bueno, vamos a comer todos juntos, toda la familia come junta, todos nos sentamos a la mesa al mismo tiempo, no es que el papá vaya a estar comiendo en el cuarto viendo la tele y la mamá vaya a estar comiendo en la cocina mientras les prepara la comida, sino que todos deben de comer al mismo tiempo y juntos, porque además es un momento importante para socializar en familia. Fomentar un ambiente adecuado durante la alimentación, evitar conductas perjudiciales durante la alimentación y enfatizar comidas con más calorías, ¿verdad? Darle a estos niños alimentos que de verdad los nutran. ¿Qué no hacer? Permitir que coma entre comidas. O sea, si el niño no come, no comió y ya estuvo. No debemos de permitir que este niño nos manipule y este es el clásico manipulador que no quiere comer, pero que a la hora está pidiendo la pacha o pidiendo el jugo y la galleta y eso sí se lo come. Entonces, si el niño no quiere comer, pues no hay comida hasta el próximo tiempo de comida y mientras tanto solo le vamos a ofrecer agua entre comidas, nada más. No debemos permitir que juegue con la comida en su boca porque esto va a disminuir su apetito posterior. Es aquel niño que está 20 minutos con un bocado y no se lo traga y son los que les decimos empacadores o packers, que acumulan como que fueran de aquellos animalitos ardillas la comida dentro de la boca. No debemos amenazar o usar la coerción para que se coma la porción deseada por los padres, sino que él establezca su nivel y no debemos de manipularlos tampoco. Posteriormente tenemos al niño deprimido con poco interés en la alimentación. Esto es parte de una condición mayor donde el niño se encuentra apático y retraído, tiene poco interés de interacción con los padres o cuidadores, se mantiene triste. Esta condición puede ser un signo de reciprocidad insuficiente o adherencia emocional insuficiente entre el cuidador y el niño, ¿verdad? A menudo van a presentar una expresión nula de las emociones y muestran poco interés en los alimentos. Está en riesgo una pérdida de peso sustancial y de desnutrirse. ¿Qué es lo que pasa con estos niños? Son niños que tal vez atraviesan por problemas en la familia, ¿verdad? O que mira que los papás se vienen tirando los platos o están en medio de un divorcio o se les murió un papá o la mamá, o han tenido experiencias difíciles, cambiarse de casa, empezar a ir a estudiar y muchas veces esto, si no hay un adecuado acercamiento entre el padre, la madre y el niño, puede repercutir en que no se alimenten bien. ¿Qué tenemos que hacer con estos niños o cómo los vamos a intervenir? Pues responder positivamente al afecto y experiencia de la persona que alimenta el niño. Si el niño está muy mal o no quiere comer o definitivamente rechaza la alimentación, una opción puede ser admitirlos en un centro de recuperación nutricional si es que ya está desnutrido. Y deben identificarse y enfocarse factores contribuyentes a esta condición como circunstancias socioeconómicas, salud mental deteriorada del cuidador o alteraciones en el DSM de los niños. Los niños que tienen poco apetito debido a una enfermedad orgánica evidente o sutil.
Y esto es bien interesante porque muchos pacientes que tienen otras enfermedades, como por ejemplo infecciones urinarias, a veces sin fiebre o a veces sin disuria, lo único que tienen es que dejan de comer. Hoy precisamente me mandaba una mamá los resultados de una niña que me la trajo precisamente por eso, porque no comía y se estaba desnutriendo. Le pedimos, no tenía historia de fiebre, no tenía historia de disuria, le pedimos sus estudios y casualmente o apropiadamente hicimos diagnóstico de una infección del tracto urinario con cultivo. Y esto, pues, pasa con relativa frecuencia. O pacientes que tienen otro tipo de problemas como acidosis tubulares renales son también niños que rechazan la alimentación. Alteraciones de la tiroides también pueden estar asociadas a esto. Entonces tenemos que tener un diagnóstico apropiado para desarrollar un plan de tratamiento adecuado en este paciente y sobre todo tener siempre en cuenta las banderas rojas que nos van a ayudar a identificar la mayoría de las enfermedades. Estar presente a alteraciones sutiles, por ejemplo, la enfermedad celíaca, pacientes que tienen diarreas persistentes o incluso estreñimiento y que no mejoren o que no estén en el cuadro de lo que deberíamos de esperar, debemos de considerar este tipo de enfermedades. Debemos de tratar la patología de base, debemos de usar alimentos con calorías altas o suplementos nutricionales orales, una dieta dirigida a la enfermedad de base y tener en cuenta que siempre puede haber más de un problema de alimentación presente en estos pacientes. El segundo grupo son los de ingesta selectiva. Aquí tenemos a los niños que tienen neofobia. Estos van a resistir a la introducción de un nuevo alimento, pero van a responder a la exposición repetitiva, como hablábamos hace un rato. Es un efecto normal entre todos los omnívoros que tengamos neofobia. Puede tener determinantes genéticos. El pico de la neofobia es alrededor de los 2 años, como a los 20 meses, y luego va a ir disminuyendo. No tienen efectos negativos, tanto sociales, físicos, nutricionales ni emocionales, y la mayoría de esta gente va a terminar tolerando bien todos los alimentos cuando van creciendo, menos mi hermana que ya tiene 40 y pico de años y sigue sin comer cebolla. No entiendo yo, pero sí se come la pizza. ¿Qué tenemos que hacer? Como les decía, exponer a los pacientes a nuevas comidas repetidamente, entre 8 y 15 veces, no forzarlos y respetar el estado de desarrollo del niño. Estos niños que son melindrosos van a rechazar alimentos específicos basados en el sabor, la textura, el olor o la apariencia. El rechazo no va a ser extremo, rara vez van a rechazar un grupo completo de alimentos, no tienen efectos sociales, físicos, nutricionales o emocionales y tenemos que proveer alternativas saludables en un ambiente positivo como parte de las medidas a hacer. ¿Y qué hacemos con estos niños? Bueno, una de las ideas puede ser modelar los alimentos, ¿verdad? Enseñarles que hay otras maneras de darle de comer a los niños. Yo les digo a las mamás, mire, metas en el Google y ponga comidas divertidas para niños y ahí y pone imágenes y le van a salir unas 10,000 imágenes de cómo tratar de darle de comer al niño de una manera más agradable. Usar dips y salsas cuando introduzcan nuevos alimentos. Los niños son más propensos a comer dips o salsas en su alimentación. Esconder los vegetales en la comida. Si el niño está en esa etapa en la que no quiere comer los vegetales, pero sí se come los espaguetis, la mayoría de los niños comen pasta. Podemos hacer la pasta con la salsa y ahí de esa salsa le podemos mezclar la zanahoria o le podemos mezclar la berenjena o le podemos mezclar el chile pimiento y así poco a poco vamos a empezar a darle de comer. Haga los platos más atractivos en lugar de que se coma solo la salchicha, le podemos hacer los pulpitos o le podemos hacer su sándwich ahí con forma de gusanito o de 100 pies. No recurrir a prácticas coercitivas ni a prácticas indulgentes, como les había dicho. Y es importante entender que que los recursos visuales van a ayudar, porque los niños van a preferir platos que tengan usualmente unos 6 colores, que contengan varias comidas, 7 comidas. El alimento principal vaya en la parte baja del plato, que tenga algún espacio vacío, que esté organizado y que pueda tener diseños de figuras como los pececitos o como los animalitos y eso va a ser más fácil de darle de comer a los niños. Así las albóndigas, si se las disfrazamos de pescaditos, ahí se come su albóndigas o su quinoa y se come sus pepinos de manera más adecuada que si le damos solo la comida, sino más.
Los adultos, en cambio, vamos a preferir 3 colores, usualmente 3 alimentos distintos en el plato, el componente principal en el centro del plato, que tenga algún espacio vacío, que esté organizado y que tenga un diseño casual. A nosotros no nos importa que nos den de comer muy ordenadito, ¿verdad? El olor es importantísimo en la manera de que nosotros comemos. Y si ustedes ven este plato de espaguetis que les presento aquí, humeante, les apuesto que si percibimos el olor, casi que nos puede llegar ese olor a queso parmesano y a macarrones calientitos con salsa roja. Ya tengo hambre. Que vemos ahí en la diapositiva. Más del 75% de la percepción del gusto está en el olor. Por eso, pobres los pacientes con COVID que han perdido el olor, porque al perder el olor pierden el gusto en muchos casos. Los olores pueden aumentar o disminuir el agrado por un alimento y a los 6 años el sentido del gusto de los niños va a ser similar a los de un adulto. Es muy similar la percepción del olor de los niños y las niñas hasta la pubertad y de ahí en adelante las niñas, como en todo, son más acuciosas, más sensibles y van a percibir el olor de manera más profunda que los varones. Los niños con desórdenes neurológicos pueden tener disminuida su sensibilidad olfativa y eso va a ser difícil que coman también. Con respecto al sabor amargo, los niños sensibles al sabor amargo comen 50% menos brócoli que los niños que son insensibles, según un estudio que revisamos. Y ¿cómo podemos hacer que coman alimentos que tienen sabor amargo? Pues podemos ofrecérselos con un dip que sea familiar, como ketchup o mayonesa o alguna de estas cosas, para que ellos se interesen más por comerlos. Tenemos también los niños que tienen selectividad severa a los alimentos. Estos están más serios, usualmente no comen más de 10 a 15 alimentos en total. Van a tener reacciones decididamente negativas a comidas específicas según su sabor, textura, olor o aspecto. Van a tener ansiedad con reacciones aversivas, náuseas, arqueos y vómitos. Sienten pavor ante las comidas nuevas y mucha ansiedad. Vomitan cuando les ofrecemos algo y usualmente tienen otras dificultades sensoriales. Son aquellos niños que llegan al baño en el centro comercial y el sonido del aparato para secarse las manos los pone intranquilos, o van a la playa y no pueden poner los pies en la arena, levantan los piecitos, o con la grama bajo sus pies también pueden tener estos problemas. Y estos niños que son sensoriales van a ser mucho más difíciles de tratar. Esos necesitan un equipo multidisciplinario. Tenemos que irlos desensibilizando poco a poco para que vuelvan a empezar a comer. Puede ser un problema, como les decía, muy complejo. Vamos a tener que necesitar suplementación de oral de vitaminas o de nutrientes. Y una de las maneras que podemos usar para poder introducir alimentos es esta técnica que se llama food chaining o encadenar comidas. ¿Y cómo hacemos esto? Pues hacemos una lista de los alimentos que el niño rechaza y que el niño acepta. Buscamos características comunes de estas comidas, ya sea por textura, sabor o color, y encontramos otras comidas con características similares a las que acepta. Por ejemplo, si come nubes de pollo, de ahí podemos pasar a pollo frito o a otras carnes empanizadas. De ahí podemos pasar a vegetales empanizados, a otras carnes fritas o a pollo a la parrilla. Y finalmente a vegetales a la parrilla, cerdo a la parrilla o incluso papas fritas, ¿verdad? Entonces, poco a poco vamos encadenando los alimentos. Por ejemplo, el niño come huevo, pero no come pollo, por ejemplo. Entonces podemos agarrar tiritas pequeñitas de pollo, pedacitos de pollo y se los podemos mezclar con el huevo. O come huevo, pero no come arroz. Y le hacemos el huevo revuelto con arroz, pequeñas cantidades al principio y después poco a poco le vamos agregando más cosas para que él los vaya encadenando por textura, por sabor, por color, poco a poco, ¿verdad? Los pacientes que tienen selectividad alimenticia secundaria a causas orgánicas van a tener reacciones adversas y esto es especialmente evidente en niños con problemas como el autismo, ¿verdad? Aquí tenemos hiperrespuestas como náuseas, reacciones fuertes al sabor, olor o textura, o hiporrespuestas
a sabores incluso fuertes o texturas fuertes. En los hiperrespondedores tenemos que gradualmente incrementar las experiencias sensoriales en el ambiente e introducir nuevas comidas sistemáticamente, poco a poco. Y en los hiporrespondedores tenemos que aumentar las sensaciones orales y probar comidas cada vez más condimentadas. Finalmente tenemos a los niños que tienen miedo a alimentarse. Miedo a alimentarse puede ser una mala percepción, como el bebé que les decía que tiene cólico o que llora, y los niños usualmente están bien alimentados, no tienen mayor problema, pero las mamás creen que el problema es hambre y les dan de comer a cada rato. Acuérdense que los niños chiquitos comen por hambre, pero también comen por instinto. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar a las mamás a calmar a los bebés, que estén más tranquilos, que tengan luces bajas, que tengan poco ruido, cómo cangurearlo, los baños tibios o establecer rutinas para romper los ciclos del llanto, readecuar la empatía de la madre, explicarle que ella no está haciendo nada malo, asegurarnos que la mamá descansa también, que el papá también ayude a cuidar a los niños en estos episodios. Los niños que tienen un patrón infantil ya un poquito más grande, que tienen miedo, son aquellos que lloran al ver el biberón, la comida o la silla de comer. Parecen hambrientos, pero al empezar a darles de comer o al darles con la cuchara o con el biberón, van a rechazarlo y se van a alejar. Esto usualmente ha pasado después de que tienen una experiencia alimentaria dolorosa o aversiva. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar prácticas alimenticias nocivas, desensibilizar alimentando mientras duermen, reemplazar el biberón por una taza o por una cuchara, cambiar el ambiente de alimentación si esto le trae malos recuerdos a los niños. Luego tenemos aquellos que tienen resistencia aumentada a alimentarse, tanto con sólidos como líquidos, que muestran llanto, arqueos o rechazan abrir la boca. Usualmente existe historia traumática de alimentación, principalmente ese atragantamiento, y es algo bien frecuente, no pasa muy de vez en cuando. Yo veo niños con este tipo de problemas por lo menos cada 2 meses, que acuden conmigo, pacientes que han tenido episodios de atragantamiento y que después de eso no quieren comer, empiezan a bajar de peso. En estos pacientes debemos establecer un horario regular y ofrecerle leche cuando está relajado. Si teme a los sólidos, ofrecerle líquidos, gradualmente incrementamos a purés, luego alimentos blandos, hablar con ellos para reducir el estrés. Si es necesario, lo mandamos con un psiquiatra o con un psicólogo para que lo evalúe. ¿Y qué es lo que no tenemos que hacer? Pues usar la coerción o alimentarlo a la fuerza, ¿verdad? Los niños que tienen una enfermedad orgánica pueden tener ansiedad anticipatoria con reacciones aversivas a la introducción de alimentos por vía oral o al aumentar volumen. Y esto pasa con los niños que estamos reiniciando la vía oral o en pacientes que tienen sonda nasogástrica. Esto se va a intensificar por supresión del apetito, por hiperalgesia visceral, por problemas oromotores. Es algo que vemos con mucha frecuencia en los pacientes de la unidad de oncología pediátrica, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tratar las causas de base y las deficiencias nutricionales, desensibilizar oral, no coercitivamente, y reexponer a los alimentos, inducir hambre, disminuyendo los volúmenes que se dan por la zona nasogástrica y tratar de poner poco a poco la alimentación nuevamente por la vía oral, utilizar técnicas conductuales para estimular la ingesta y eventualmente usar algunos medicamentos o alimentación yeyunal para disminuir el disconfort. En resumen, cerca de la mitad de los padres van a estar preocupados porque sus hijos no comen o creen que ellos no comen. Esto va a implicar más o menos a un 25% de los niños, pero solo 4 a 5% de estos niños van a tener problemas graves. Debemos tomarnos en serio las inquietudes paternas para evitar problemas posteriores y tenemos que aprender a categorizar adecuadamente a los niños para abordarlos de una manera apropiada. Cuando los padres dejen el consultorio, deben de hacerlo entendiendo qué problema de alimentación tiene su niño o qué cuadro tiene su hijo y confiando en que serán las intervenciones apropiadas para que el niño vaya mejorando. Prevenidos también sobre los estilos de alimentación que no sean controladores, indulgentes y negligentes. Y pues eso era lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o pregunta o comentario.
Entonces, joven, no sé si hay alguna duda para el doctor Menéndez. ¿No?